¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X, conversaciones necesarias, ¿verdad? En el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y hoy cambiamos la música. Vamos a hablar un poco de dinero, de money, como diría Pink Floyd, pero de economía a escala humana con la Fundación Sol y con su economista y fundador, Marco Kremerman, a quien le damos la bienvenida. Don Marco, ¿cómo está? Bien, bien y preocupados estamos. Sí, así lo veo preocupado, ¿eh? Ayer hubo cadena nacional, ¿no? El presidente de la República informa una serie de medidas para combatir, dice, ¿no? Esta cuarentena, medidas de ayuda a la población. Desmenucemos en qué consisten esas ayudas y si realmente alcanzan, ¿no? Y para saber en el fondo cómo están hoy las familias chilenas en medio también de esta pandemia, don Marco. ¿Por dónde empezamos? A ver, lo primero que hay que decir es que no hay novedades, ¿no? Estas ayudas que se anuncian ayer en cadena nacional no son distintas a las del año pasado. El año pasado tuvimos un debate intenso de que las medidas llegaron tarde y que las medidas no eran adecuadas, porque eran muy focalizadas, pensando que los hogares que tienen problemas en Chile es un grupo menor, 30, 40% a lo sumo. Entonces eso es el primer punto. Nuevamente se insiste en focalizar y en medidas que son las mismas que del año pasado, ¿no? Y que tienen un elemento fundamental. Son insuficientes, y no porque siempre una medida insuficiente. ¿A qué se refiere con las mismas medidas del año pasado? Sí, Marco? Básicamente el paquete de medidas, más allá de tratar de fortalecer la atención en salud primaria y fortalecer el plan de vacunación, que está bien, obviamente hay una discusión que hacer sobre la salud primaria, en todo lo que tiene que ver con las ayudas directas a los hogares se basa en dos o tres elementos. Ingreso familiar de emergencia. Ingreso familiar de emergencia. ¿Qué es esto? Es una ayuda mensual para aquellos hogares que principalmente viven de ingresos informales, ¿no? Que no tienen contrato de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hogar de 4 personas podría recibir hasta 100.000 pesos por integrante de la familia para los próximos 3 meses, abril, mayo y junio, hasta 400.000 pesos. En el mejor de los casos, porque para recibir ese monto, primero se tiene que demostrar que se pertenece al 60% más pobre del registro social de hogares, 60% más pobre del registro social de hogares, punto 1. Segundo lugar, que no tiene ingresos formales superiores a 400.000 pesos. La fuente principal son los ingresos informales, pero que los ingresos formales que también puede tener ese hogar no sean mayores a 400.000 pesos y que la comuna donde vive al menos haya estado 14 días en cuarentena. Entonces, son varios requisitos. Hay muchas letras chicas. Vayamos viendo, ustedes han hecho una serie de gráficos, de infografía con este tema, la Fundación Sol. Vayamos viéndola y usted nos va explicando, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, esta crisis social y política también que hablan ustedes, que habla básicamente de que según la encuesta suplementaria de ingresos antes de la pandemia, 80% de los hogares en Chile reportaban ingresos menores a 1.400.000 pesos mensuales, monto mínimo para cubrir gastos de una familia promedio, ¿no? Y hoy los hogares se han empobrecido y el gobierno insiste en políticas focalizadas. El 80% de los hogares tiene menos de 1.400.000 pesos. Eso sumado todos los ingresos. Todos los ingresos. El 80% vive con menos de eso. Es increíble porque cuando vimos las declaraciones del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, por ejemplo. Teniendo base 4 o 5 personas, 3 estudiando, ya más pagar el dividendo o el arriendo, no sé. Así es. Estamos hablando de un hogar promedio entre 3 y 4 personas, ni hablar de 5 o más, ¿no? Claro. Entonces, en general uno revisa las declaraciones de exministros, el exministro Briones en Hacienda nos dice, no sabía que el precio de la leche era mayor que el de Francia, y cuando no sabía que la realidad chilena era así. Finalmente uno hace el siguiente símil. El gobierno, y en general los gobiernos de turno, no conocen cómo viven los hogares chilenos. Y ahí tenemos una tremenda brecha. Comienzan a implementarse medidas con un desconocimiento total de cómo viven los hogares chilenos. Si uno revisa la última encuesta disponible, que es antes de la pandemia, e incluso al comienzo del estallido social, por tanto no tenemos ninguno de esos efectos de manera importante incorporados, uno se encuentra, como decía lo que leías tú, que el 80% de las familias en Chile vive con menos de 1.412.000 pesos. Si uno empieza a hacer cálculos simples, uno revisa, por ejemplo, la encuesta de presupuesto familiar del INE, arriendo, ¿no? O pago de dividendos de un departamento o una casa, alimentación, pagar salud en Chile, educación, equipamiento de la vivienda, transporte, servicios básicos, agua, luz, gas, conectividad, ahora pasa a ser un gasto que no se puede prescindir de ese gasto, es obligatorio tener conectividad.
uno va sumando y se encuentra que el gasto mínimo de un hogar de 3 a 4 personas es 1.400.000 pesos. Y faltan ítems. Aquí no estamos considerando, por ejemplo, esparcimiento. Que una familia tenga la posibilidad de ir una vez a la semana a tomarse un helado con sus hijos, con su hija. No estamos considerando dinero para pagar deuda. Sí. Todos los hogares, en general, la mayoría de los hogares están endeudados. Lo que pasa es que se cruza con otros antecedentes, Marco. El COES sacó esta semana un estudio de cómo la élite económica está divorciada de la realidad de todo Chile. Y cuando digo élite económica no me refiero solamente a gente de derecha o gente que esté hoy en el poder. Es la gente que tradicionalmente ha sido acomodada. Y es porque el sistema nuestro compartimentado de vivir en Chile, ¿no?, que se ha profundizado a lo largo de los últimos 30 años, hace que estas personas estudien en los mismos colegios, vayan a las mismas universidades, se apareen entre ellos, no tienen una realidad que prácticamente escapa a la que vive este 80% de personas que viven con menos de 1.400.000 pesos en un hogar, ¿no? Por lo tanto, toda su mirada va en ese sentido. O sea, cuando por ejemplo, las autoridades sanitarias dicen en plena pandemia, como ocurrió esta semana, y dicen, bueno, ¿qué pidan por delivery, ¿no? Y yo entrevisto a la alcaldesa para la radio USACH, a la alcaldesa de La Pintana, y me dice, aquí ni siquiera tenemos internet para que los niños aprendan. Menos vamos a tener delivery. Somos zonas rojas donde no llegan esos servicios. Hay todo un Chile donde no llega el Estado, ¿no? Comunas enteras donde no llega el Estado. ¿Cómo va a llegar un delivery? Es que yo creo que eso es un fiel reflejo de cómo los gobiernos, ministros, presidentes en general han visto a los hogares en las últimas décadas. No los conocen. Creen que como Chile creció, como en Chile se generó riqueza y como ellos viven en unas burbujas, claro, ¿no?, con realidades totalmente separadas del resto, exacto, creen que las cosas que ellos pueden hacer, en general las hace la mayoría de la población. Entonces el ejemplo que tú colocas es súper importante. Mira, quiero poner el siguiente ejemplo. Y lo conversamos ya con Ignacio Briones, que estuvo acá invitado aquí en el escenario del poder. Le pusimos la famosa frase de Ricardo Lagos, primer presidente socialista de Chile después de Salvador Allende. Y ahí, entre empresarios, ¿no?, en un invitado por un fondo de inversiones económicas, que le maneja el fideicomiso ciego a Piñera, ¿no?, asset manager muy conocido, ¿no?, dice, aquí lo importante es crecer y lo demás es música. O sea, si un presidente que se define como socialista dice eso, sin importarles ese crecimiento que ha enquistado en un tercio, ¿qué queda para el resto, no? Y el presidente de la República, además, ¿no? Es más, si quiere lo recordamos, ¿no?, porque esto ya está en la historia contemporánea chilena, ¿no? Ahí está la frase de Ricardo Lagos. En el caso de Chile, la tarea número 1 es crecer. Todo lo demás es música, si no hay crecimiento que sustente los buenos deseos que todos los dirigentes quieren para su país, en este caso Chile. O sea, la bajadita de, bueno, cómo crecemos, ¿no?, que se la hace, por ejemplo, a Nueva Zelanda, se le han hecho o qué tipo de crecimiento económico y social queremos para un país, si no lo dice un presidente socialista, digamos, con la sensibilidad que debería tener ese sector. Bueno, ¿quién lo dice entonces? Exactamente. ¿No? Y en este momento. Aquí eso son responsabilidades políticas que explican el 18 de octubre. Esas frases explican el 18 de octubre, porque aquí estamos hablando de un presidente que las élites, mencionado como un estadista, es capaz de decir esas frases que si es que no hay crecimiento, lo demás es música. Exacto. Lo que pasa en el estallido social es que justamente Chile y principalmente su élite se concentraron en aumentar, hacer crecer la torta. Pero la gran pregunta es ¿para quién? ¿Quién crece cuando Chile crece? Lo hemos discutido en otras instancias. Hasta Ignacio Briones encontraba que no estaba de acuerdo completamente con la frase. Pero ahora, ¿no? Ignacio Briones, después de ser ministro de Hacienda. Él decía, bueno, falta, claro, está muy incompleto lo que dice el presidente Lagos. Absolutamente, pero claro, ahí a mí tampoco me gusta cuando uno dice una cosa en un momento y después dice otra. Ahora él dice que siempre la dijo, bueno, pero en fin, ya ahí echaremos ahí está la entrevista, que cada uno saque sus conclusiones, nosotros hacemos las preguntas. Exactamente, pero justamente esto da cuenta de que, tal como tú decías, este estudio del COES que conocimos mostraba el siguiente dato. La élite económica principalmente, ¿no?, los grandes grupos económicos, antes del estallido social, creían que en un 8% consideraban que en Chile había un conflicto entre capital y trabajo, entre empresarios y trabajadores. 8%. Y cuando se le preguntaba a la ciudadanía en general, casi el 50% opinaba lo mismo. Claro. Antes del estallido social, esos números probablemente crecieron enormemente. Entonces, por un lado, quien vive de su trabajo, quien vive al día, quien se endeuda para comer, considera que hay un conflicto.
Ya. Y quien recibe los frutos principales de este crecimiento y de este modelo chileno de acumulación considera que no hay conflicto porque lo estoy pasando bien, como dice cierta canción, estoy ganándolo todo, ¿no? Claro. Entonces esa distancia finalmente termina reflejándose en frases que creo que no son desafortunadas, que creo que son errores políticos severos, ¿no? Y errores humanos severos cuando se dice, pero ¿qué problema hay en una cuarentena como ahora si es que la mayoría de los hogares usan el delivery? ¿Cómo van a usar el delivery? ¿En qué ferias, en primer lugar, hay para ocupar la tarjeta? ¿Quién tiene tarjeta exactamente? ¿Quién tiene conectividad en su casa, buena conectividad para hacer los pedidos? Entonces, eso es Y no dinero conocer para pagar todavía el lo lugar. que sale a hacer un pedido. Si Por te supuesto. cobran, igual te Costo cobran. de ¿no? envío, en el Obvio, fondo, el ¿no? costo de envío, si no es impresionante. Claro, ¿no? si uno se salta eso justamente cuando se va a la feria, es porque yo quiero comprar directamente para reducir al máximo mi gasto. Entonces, considerar que, bueno, me quedo en mi casa, me agrego un costo de envío de 2.000, 3.000 pesos, como si eso fuera normal, ¿no? Tengo que asumir ese costo. Y sigamos viendo entonces lo que propone el presidente de la República para surfear, ¿no? Esta crisis. ¿Qué más crees tú que lo que exige, las exigencias para optar a este tipo de beneficios? ¿Qué te parecen a ti? A ver, lo primero, tal como hablamos del ingreso familiar de emergencia, que es como una de las medidas más fuertes, porque al menos en una primera camada llegó a cubrir a cerca de 2,5 millones de hogares, considerando que en Chile hay cerca de 7 millones de hogares. Entonces estamos hablando de cerca de un 30, un 40% de los hogares. Nuevamente la idea de que solamente ellos tienen problemas. Tiene una serie de requisitos, 60% vulnerabilidad al registro social de hogares, pero hay algo bien importante. La línea de la pobreza actualmente para un hogar de 4 personas está en 465.000 pesos. Y este aporte, en el mejor de los casos, cuando uno estuvo 14 días o más en cuarentena, pertenece al 60% más pobre, entre otros requisitos, llega a lo sumo a 400. ¿Qué pasa si ahora alguien te está mirando, Marco, y dice, bueno, ¿qué quiere tanto Marco? ¿Hasta cuándo? Si no da para más, ¿no? ¿Qué quieres? Estamos en una emergencia, estamos en una crisis, es lo que se puede, ¿no? ¿Qué responderías frente a eso? Justamente lo contrario. Esto no se trata de algo puntual, algo que vivimos también hace 3 o 4 años. Se trata de la crisis sanitaria más grave del último siglo. Se trata de una crisis económica como no teníamos, salvo la del 82, como no teníamos hace décadas. Por tanto, aquí lo que tenemos es una situación de urgencia para los hogares. Hay hogares que no están pudiendo alimentarse de manera correcta. Muchos hogares ya lo venían haciendo antes de la pandemia. Entonces acá es una emergencia sanitaria, económica, que se monta sobre una crisis política desde el 18 de octubre del 2019. Perfecto. Por tanto, acá lo que hay que decir es cómo un gobierno que tiene ahorros afuera, que tiene capacidad para endeudarse más, lo podemos explicar en detalle, pues dice, pero es que ya hemos ido aumentando el endeudamiento. Comparémonos con países similares, como Croacia y Uruguay, que tienen un PIB per cápita muy parecido al chileno, que tienen el doble de endeudamiento que Chile y no pasa nada en términos fiscales. Y que no cobran los impuestos a los más ricos como ocurre en otros países, que es lo más importante. Se lo preguntamos, Ignacio Briones dice que lo está de acuerdo, que no es la mejor manera de recaudar cobrándole un impuesto a los súper ricos. Este 2,5% a fortunas sobre 200 millones de dólares, más o menos, ¿no? Sí. ¿Qué dicen las experiencias internacionales al respecto? A ver, es que acá, más allá de las experiencias internacionales, lo importante es fijarse qué tenían antes de la pandemia los países y qué están aplicando ahora. Antes de la pandemia, muchos países tenían sistemas tributarios progresivos, vale decir, la recaudación por impuestos se hacía fundamentalmente a través de impuestos directos a las familias, a los hogares más ricos en términos proporcionales y a las empresas. Chile tiene un sistema tributario inverso. La principal fuente de recaudación son impuestos indirectos como el IVA. Claro, que le llega a todos por igual, ¿no? Exactamente. El 50% de lo que recauda Chile más o menos por IVA, ¿no? Si uno suma IVA y suma otros impuestos indirectos como el alcohol y tabaco, llegamos como al 53%. Imagínate. Impuestos indirectos. Y eso es muy regresivo, ¿no? Muy regresivo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Aquí un hogar, ¿no? Aquellos hogares que justamente podrían recibir el ingreso familiar de emergencia, todo lo que reciben en ingresos se lo gastan en bienes y servicios, no hay capacidad de ahorro y todo está grabado con un 19%. La leche, el pan, la lechuga, la fruta, etc. La señora de una población, digamos, pobre paga el mismo IVA por un kilo de pan que una señora de una población acomodada, ¿no? Exacto. En resumen, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Hacia dónde apuntan, crees tú, esta estrategia de ayuda del gobierno? Y teniendo en cuenta también que está de fondo un posible tercer retiro del 10% de la AFP. Sí. A ver, yo creo que el gobierno tenía que hacer esto. Si está anunciando cuarentenas, no puede no anunciar medidas, en primer punto. En segundo lugar, yo creo que hay un problema nuevamente de diseño
se replican los mismos instrumentos que el año pasado, que funcionaron a media máquina, ¿no? Ahora quizás no estén tan a destiempo porque ya hay una capacidad instalada y se aplican a partir del inicio de esta nueva cuarentena. Pero aquí hay dos problemas. Renunciar a la universalidad, porque no se quiere llegar a esos hogares que no lo necesitan. Insisto, lo hemos conversado en otros programas. Aquí es mucho mejor equivocarse por arriba que por abajo. Es mejor equivocarse con 100.000 hogares que no lo necesitan que equivocarse con 4 millones de hogares que sí lo necesitan y no les llega nada. Es mejor errar de esa manera, ¿no? Porque toda política va a errar en un contexto en que nadie está preparado exactamente. Y el segundo problema es la suficiencia, insisto. Tú me lo preguntabas, ¿cierto? Un poco de abogado del diablo. Este señor o esta persona siempre quiere más, que es insuficiente. ¿Cómo es posible que el Estado de Chile entregue una serie de medidas y ninguna de esas medidas en términos regulares supere el criterio más básico que el propio Estado de Chile ha establecido, que es la línea de la pobreza? 465.000 pesos por un hogar de 4 personas, 380.000 pesos por un hogar de 3 personas. Estas medidas no logran superar aquello. Entonces, cuando se dice es que algunos gastos disminuyen, por eso, el transporte. Puede ser, ¿cierto?, que en algunos casos, en una cuarentena estricta, va a haber menos gastos de transporte para algunos hogares, pero otros gastos han aumentado. Sí, la luz, el agua, el gas, la conectividad, entre otras cosas. Entonces, si no conocemos nuevamente cómo han vivido los hogares antes y cómo están viviendo ahora, va a ser difícil si no se incorpora una idea de una renta básica universal y de emergencia, con un criterio de suficiencia, ¿no? Un monto que alcance para cubrir necesidades. Va a ser difícil achuntarle esta vez. Don Marco Kremerman, muchas gracias por haber venido. Hasta la próxima semana con la economía a escala humana. ¿Pasó volando el bloque? Pasó volando. Muy bien, gracias Marco, que estés bien. Igualmente. Hacemos una pausa. Viene Contralorito y viene también Interferencia.cl, periodismo independiente con las maldades de Interferencia. No te vayas de la sintonía.